Diversidad de temas. Vamos a tener una primera comunicación telefónica, que creo que ya está esa comunicación telefónica, con un querido amigo al que saludamos. Ya lo tenemos al aire, a Juan Cabandier. ¿Cómo estás, Gaby? Sí, buen día. Buen día, Juan. Buenas ¿Todo tardes bien? ya, ¿no? Viste Sí, que buenas tardes. vos sos vecino, tu oficina es muy vecina de esta radio, ¿no? Ah, mira, ¿dónde están Porque la ustedes? radio esta está exactamente en la esquina de Perón y Callao. Ah, bien, Así que claro. estamos a menos de 100 metros en este momento. Exactamente. Pero bueno, una alegría poder tenerte como uno de los amigos que han venido saliendo. Pero no Bueno, te a mí llamamos también. solamente para hablar de lo buenos que somos y de la amistad, sino de lo que nos convoca cotidianamente, que es la política, ¿no? Muy bien, muy bien. Estamos atravesando una ola impactante en estos días, con todo el reacondicionamiento del sistema político argentino, que comenzó con una movida muy fuerte, que fue sin duda la que puso el contexto para esa movida en el sistema político, que ayer tuvo otros estertores dentro de lo que fue la Convención Radical, y que todos los días van apareciendo nuevos datos, que fue sin duda el lanzamiento por parte de Cristina Kirchner de la candidatura de Alberto Fernández, en un escenario, en un contexto socioeconómico, bueno, que ya está claramente desarrollado. Tu primera reflexión sobre esto, Juan. A ver, no quiero caer en el lugar común, pero es inevitable no mencionar el acto de grandeza de Cristina, no solamente por la generosidad, sino también por la visión estratégica, ¿no? Por la lectura de la sociedad de este tiempo, por la lectura tan fina de lo que va aconteciendo en el país y de las circunstancias que atraviesan la vida política y pública. Y creo que ella en su cabeza pergenió esta idea y entendió que era la mejor manera, y la verdad que el entusiasmo que hay, más las encuestas que empiezan a aparecer, indica que Cristina estaba ciertamente en la verdad, que estaba acertada en la decisión que tomó. Sin duda, y además, como veíamos recién, se ha transversalizado el debate político en la necesidad de que todos modifiquen su posicionamiento electoral. Evidentemente, dentro del gobierno, la movida que ha hecho Cristina ha generado un impacto del que todavía no se ha recuperado. El radicalismo ha intentado ser un vector, ¿no?, de ese reacomodamiento en su convención de ayer, aunque finalmente, aparentemente, todo terminó en una exhortación. Todavía quedan algunos boinas blancas que reivindican la tradición alfonsinista, democrática, nacional y popular, y ayer lo hicieron saber. Pero mi preocupación también, Juan, es cómo hacemos en este distrito tan complejo, ¿no? Ayer, cuando se inauguraba la autopista del Bajo, que aparece como el Paseo del Bajo, que aparece como una de esas cosas que se muestran con fuerza, la gestión que siempre se habla de Rodríguez Larreta. ¿Cómo pensás vos que hacemos para acondicionar ese nuevo escenario nacional en nuestra ciudad, en la que nosotros nos movemos y activamos todos los días, ¿no? Es una discusión en sí misma, profunda, larga. Creo que en varios momentos hemos compartido reflexiones al respecto. Es indudable que para planificar una estrategia en un gran centro urbano como es la Ciudad de Buenos Aires se necesita de planificación, de inteligencia, de elementos científicos, de un conjunto de variables y elementos necesarios para poner sobre la mesa, conjugarlos y armar una estrategia. Es decir, quizás hace falta hacer una breve historia contemporánea de las últimas décadas, de hechos sociales que han tenido una nitidez muy profunda en el marco de la sociedad. Todos entendemos que en el fin del siglo XX se dio lo que conocemos como globalización, y la globalización más la hiperinformación producida por redes sociales, por medios de comunicación y obviamente por la globalización y las comunicaciones, ha determinado sociedades muy particulares, ¿no? Lo que se conoce como la sociedad del siglo XXI, una sociedad hiperinformada e hiperdemandante. Por tanto, las grandes urbes tienen en sí mismo una energía
que quizás tiene algún diferencial con lo que podía significar la sociedad del siglo XX. Es decir, yo creo que los patrones de identidad de una fuerza política son fundamentales. Ahora, la liturgia no puede ser lo único, ¿no? De cara a la sociedad para encarar una elección e intentar ganar. Creo que hay que también vislumbrar cuáles son los intereses. Entonces, ahí aparece la política y las ciencias políticas, y entonces podemos ubicar en el mapa, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, que hay un porcentaje que las fuerzas nacionales populares de centro-izquierda tienen históricamente, que también hay un porcentaje que lo conservador liberal también tiene un porcentaje, que es quien hoy gobierna la Ciudad de Buenos Aires, pero que también en el medio oscila lo que se conoce como el elector del medio, ¿no? El voto volátil, que es oscilante, ¿no? Que pudo haber estado en el 2011 con nosotros, después en el 2017 no estuvo, en el 15 más o menos estuvo, pero hemos perdido el balotaje por 2 puntitos, etcétera. Entonces, ahí hay una fuerza en sí mismo que es un objetivo para nosotros, nuestra fuerza política, sabiendo que hay un porcentaje que acompaña las ideas que nosotros representamos, y también tenemos la necesidad imperiosa de hablarle a ese tercio del medio. A ese tercio del medio, para saber cómo hablarle, necesitamos hacer ciencia. Estoy convencido que para eso necesitamos saber científicamente cuáles son sus intereses, dónde están posicionados, qué les interesa, cuáles son sus gustos, y me parece que por ahí pasa la estrategia productiva de una campaña electoral de cara en la Ciudad de Buenos Aires. Así que creo que venimos trabajando en ese sentido y tendremos que seguir trabajando. Es decir, nos inclinamos por una idea de una ampliación de lo que es el espacio propio, ¿no? Pensar, como vos decís, un poco filosófica y científicamente, pero en términos prácticos, por buscar mecanismos de ampliación de los límites que nuestro espacio ha construido históricamente, pero en los últimos años más específicamente, ¿no? Creo que eso es un elemento central, fundamental, pero que también tenemos que entender que no todos los ciudadanos se sienten representados por fuerzas políticas o por actores de la política. Es lo que llamamos el elector libre, ¿no? Es decir, eso del protagonismo de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Que está tan bien reflejado en las redes sociales. Cuando uno postea, sube algo a sus redes sociales, es porque quiere dar a conocer a su círculo íntimo, a su círculo social, dónde está, qué come, qué hace. Eso llevó a un proceso de individualización también de la sociedad, ¿no? Ese proceso de individualización lleva también a que existan una porción importante de electores libres, como sociológicamente quizás se puede llamar, o las ciencias políticas pueden llamar, electores libres, que no están representados en partidos en sí mismos, pero sí se mueven por intereses, por gustos, por cuestiones, por posicionamientos. Entonces, ampliar en términos de fuerza política es fundamental, pero también hay que ubicar qué pasa con el elector, ¿no? Es decir, cómo cubrir ese elector que es volátil, pero que también podemos entender qué pasa si tenemos una buena caracterización. Sí, te va a hacer una pregunta de Inés Alvarucci. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bien. Retomando un poco lo que estás planteando, me resulta muy interesante y creo que es interesante porque interpela al conjunto de la clase política y la dirigencia, en particular de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuáles crees que pueden ser los posicionamientos o aquellos temas de agenda que el electorado porteño tiene y que de alguna manera quienes después se diriman como los candidatos o los dirigentes que van a representar en un amplio espacio deberían estar tomando justamente para responder un poco a estos temas y estos intereses del electorado libre, como vos llamaste? Entiendo tu pregunta y te lo voy a contestar con esto, si me permitís. Son múltiples las cosas, ¿no? Yo creo que hay infinitas nuevas demandas que es complejo entenderlo, pero también uno puede orientarse por dónde ir. Ahora, yo te cuento qué me preocupa a mí, ¿no? A la inversa, contesto a la inversa. Me preocupa que existe una familia en el seno de la Ciudad de Buenos Aires, como también existe en otras ciudades de la Argentina, que no llega a fin de mes y que vive sin nada, ¿no? Que no puede ampliar su vivienda, no puede mudarse, no puede encarar un crédito, no le dan los ingresos, y además no llega a fin de mes. Pero la reta le puso luces LED, le puso wifi en la plaza y le vacuna el pichicho gratis con un camión de zoonosis. Sí. Me preocupa que esa familia crea que su ingreso o su hacinamiento
no sea tan importante y que privilegie las otras cuestiones antes que su economía o su economía doméstica. Entonces, como también sé que el adversario político tiene mecanismos perversos de manipulación, no puedo dejar de entender que eso sucede, que va a haber muchas familias que quizás decodifiquen de esta manera, más, menos, con distintos ejemplos, pero entonces ahí es donde nosotros deberemos advertir que quizás, o no quizás, sino que nuestra principal tarea, la reconstrucción del desastre que ha dejado este gobierno, es obviamente el empleo, el salario, el ingreso, las cuestiones estructurales. También al mismo tiempo debemos interpretar y entender que hay familias que la variable ingreso, presencia o ausencia de ingreso, no es lo principal, sino que se movilizan o empatizan con otras cuestiones, llámale culturales, sociales, el fútbol, el papifútbol de sus hijos, las zapatillas de sus hijos, según la situación social en que atraviese, la comida vegana, qué sé yo, el arte circense, las clavas en la plaza, la murga, es decir, una cantidad de cuestiones que hay que descifrarlas, ¿no? Entonces, clarísimo. Me parece que va por ahí, ¿no? Clarísimo. Juan Eduardo Villalba te habla. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Vos irrumpiste en la política de nuestra ciudad, a partir, de un reconocimiento de Néstor y por tu historia, que todos conocemos, pero también con una impronta de juventud muy importante, que iba de la mano de todo un proceso de participación juvenil muy importante en la política, nuevo, una irrupción de la juventud. Después hubo una historia, pasaron cosas, como dice el gobierno, pero digo, ¿cómo mantenemos, por un lado, ese protagonismo juvenil en la vida política concreta, pero también cómo lo ampliamos a toda esta participación a partir de los nuevos derechos, respecto a lo que vos mismo comentabas ahora y lo que te preguntaba también Inés, y particularmente en nuestra ciudad, que es muy sensible a eso, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que esas cosas que relatabas un tiempo, hace unos minutos, a mí me gusta llamarlo derechos urbanos, es decir, que tiene que ver con la movilidad, la basura, la higiene, la seguridad, es decir, esas cosas que no son los estructurales, ¿no? Salud, vivienda, educación, ingreso, trabajo, sino aquellos que tienen que ver con la vida cotidiana, que también es, digamos, una primerísima responsabilidad de quien asume un gobierno local, cuidar eso, ¿no? Es decir, es el Néstor anotando en su libreta, recorriendo Río Gallego, donde había un bache, donde había una luz que no funcionaba. Es decir, cuando veíamos la película hace unos años de Néstor, que veíamos ese relato, o el Néstor empujando solidariamente un auto que se había quedado atascado en medio de la nieve. Es decir, cuidar esas cosas de la vida cotidiana. Yo estoy convencido que los grandes proyectos se hacen desde las pequeñas grandes cosas. Entonces, esas cosas también son fundamentales. Y yo creo que, qué sé yo veo, por ejemplo, hoy el fenómeno del rap o de las batallas de gallos, o las improvisaciones, es decir, como, por ejemplo, donde salió Woz, ¿no? El joven rapero tan conocido, tan talentoso, que nació del Parque Rivadavia, ¿no? Salió de ahí empezó a rapear, el Quinto Escalón, todo ese movimiento juvenil que hay alrededor de eso, el hip hop, es decir, hay múltiples cosas que uno tiene que acudir. Lo que nosotros debemos hacer, los que abrazamos la política y los que somos apasionados de la política, debemos entender que no todos van a ser apasionados de la política, pero obviamente todos están atravesados por las decisiones políticas, por lo tanto, seguramente están los que les interesa solamente la improvisación en una plaza con música de rap o una base de rap, y quizás uno puede generar conciencia también desde otro lugar, no leyendo el manifiesto comunista o las 20 verdades repitiéndolas de memoria, sino encontrar empatía también desde otras cosas. Me parece que ese es un desafío que tenemos en las grandes urbes, ¿no? Sí, Juan, la verdad, muy interesante, porque, como sabés, y porque hemos conversado muchas veces, uno también es un buscador de esas pequeñas luces. Es decir, salir de la agenda
de que pensar que ampliar es ampliar una lógica de alianza electoral, sino que es ampliar la agenda. Y ampliar la agenda significa entender la agenda, ponerse en el lugar del otro, sí, no solamente empáticamente, sino analíticamente. Claro. Y siempre hay, por ejemplo, el tema que uno más le ha dedicado en los últimos tiempos, no excluyentemente, pero sí, que es el tema de seguridad, donde Inés, que está acá en la mesa, planteaba el otro día en una reunión ponerse en el lugar de las víctimas y no solamente en el punto de la violencia institucional como referencia, claro, ¿no? Porque, claro, que es algo que esa ideologización nos aleja de un diálogo real con las personas. Por tomar un ejemplo de los 20 que vos planteaste, de qué significa tener un pensamiento lateral para construir una mayoría, ¿no? Claro. Claro. Así que, bueno, muchas gracias, Juan, gracias. Y un honor tenerte con nosotros acá. Un fuerte abrazo, suerte en el programa, saludos a la audiencia y a todos ustedes. Gracias. Chao, hasta luego.